Bendito Dios, te rogamos que en esta hora nos instruyas, nos limpies, nos redargullas a través de tu palabra. Te ruego en forma muy especial que me ayudes, porque dependo de ti para esto como todo en la vida, pero en forma especial ruego la llenura de tu Santo Espíritu, la guía tuya para hablar el consejo que has dejado en la Escritura para nosotros. También te ruego que asistas a mis hermanos para que la escuchen con disposición, con atención, que luchen contra las distracciones, contra el cansancio, para que puedan extraer de la Escritura los tesoros que tienes para nosotros. Sobre todo, Señor, glorifícate, ayúdanos a conocerte, a comprenderte, para que solamente en esto podamos gloriarnos. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has hecho con nosotros este día, por los niños de escuela dominical y las maestras. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Yo recuerdo que hace bastante tiempo el anciano John, en una de sus penitencias, decía él, a veces uno se pregunta, ¿qué más les digo? ¿O cómo más les digo las cosas? Y a veces parece que tendemos a ser repetitivos en las mismas cosas que les enseñamos una y otra y otra y otra vez, pero es que resulta que la pedagogía de Dios con nosotros en la Escritura es recuerden, repitan, examínense, pruébense, vuelvan a la Escritura. Y eso sucede porque nosotros somos sumamente falibles y sumamente descuidados y sumamente olvidadizos, y aún a veces queremos elegir qué recordar y qué no. Entonces hoy vamos a estar hablando de lo que ustedes ya han escuchado muchísimas veces, pero para ustedes es seguro, para ustedes es bueno recordarlo, para ustedes es bueno examinar si su corazón en verdad descansa en el Evangelio y en la fe de Cristo. Entonces vamos a iniciar por el principio, vamos a estar hablando sobre todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, todo lo que el Padre ha hecho por nosotros, lo que el Espíritu ha hecho por nosotros y cómo podemos responder con la ayuda y la gracia que Él nos da de forma tal que lo glorifiquemos. Así que vamos brevemente a Génesis capítulo 1. Vamos a estar, como dice el pastor, haciendo un poquito de sancocho bíblico, pero nada que esté fuera de contexto ni usado por la fuerza. En Génesis 1:1 ustedes pueden ver que el primer versículo en toda la Biblia, en toda la revelación escrita de Dios, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera cosa que el Señor ha revelado para nosotros es que Él es el creador. Nosotros somos las criaturas. Él es el único ser en su categoría, el único divino, el único eterno, el único todopoderoso, el único que en verdad es justo, es bueno, es providente, es amoroso, es generoso. Todos los atributos que podemos conocer del Señor en la obra de creación. Ustedes conocen bien los capítulos, voy a asumir que conocen bien los capítulos 2 y 3, toda la obra de creación del Señor, pero lo que quiero que noten es que Dios se revela en la Escritura, pero Dios se reveló en la creación. Hoy día ustedes pueden ver toda la naturaleza, todas las cosas creadas y pueden en su corazón saber quién es Dios. ¿Recuerdan Romanos capítulo 1 cuando dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, su naturaleza divina, se han hecho claramente visibles para nosotros a través de las cosas hechas? Y resulta que vamos a ver si logramos identificarnos con nuestros primeros padres en Génesis capítulo 3. Más adelante van a Génesis capítulo 3. Entonces, en el capítulo 3 ustedes encuentran a partir del versículo 1 que la serpiente, el enemigo de nuestras almas, dice, era astuta más que todos los animales del campo. Y la serpiente le planteó un diálogo a la mujer. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol.
que hay en el huerto. La mujer, ¿qué hizo? Respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahí le añade el tocaréis. Entonces la serpiente continúa su diálogo y ahora es más descarada en su acercamiento y le dice: ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, sus ojos, dice la Biblia en 3:4, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Resulta que ellos ya sabían el bien y el mal. ¿Cuál era el bien? Obedecer a Dios. Dios les dijo: no coman del árbol del fruto del bien y del mal. Eso era lo que es bueno para ellos. Sencillo, ¿verdad? Un principio, un mandamiento para su cuidado, para su salud, para su bienestar. Ellos ya lo conocían y conocían la consecuencia, conocían el mal, que era: si ustedes comen, van a morir. Si ustedes me desobedecen, van a morir. Si ustedes pecan, van a morir. Pero noten el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ella contempló el pecado en su corazón. Ella evaluó los pros y los contras de estirar su mano y comer ella junto con su esposo. Este árbol es bueno. Dios nos dice que es malo, Dios nos dice que no debemos desobedecerlo, pero yo estoy viendo que él como que se equivocó, como que está siendo egoísta. ¿Cómo me va a proveer el acceso a semejante paquete de sabiduría? ¿Cómo me va a prohibir el deleite con este fruto tan agradable para mis ojos? Dice la Escritura que ella tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Resulta, mis hermanos, que todos nosotros estamos plenamente identificados con Adán y Eva en el Edén a partir de este momento en que ellos desobedecieron. Resulta que no fueron solo ellos los que tuvieron este diálogo con el enemigo de Dios. No fueron solo ellos los que en su corazón consideraron los buenos resultados de desobedecer lo que Dios les había dicho. Vayan por un momento a Santiago, capítulo 2, por favor. Perdónenme, es Santiago capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 12. Santiago 1:12, que dice, yo estoy buscando, entonces vamos todos al tiempo, ¿no? Ya todos llegaron. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ojo a lo que sigue, mis hermanos, anoten. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y acabamos de ver en Génesis quién es el tentador. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando en su propio corazón carnal es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido el pecado, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Resulta que a nosotros nadie nos obliga a pecar. En las células estamos viendo que nosotros somos pecadores en dos maneras: por herencia, porque somos descendientes de Adán, porque nos heredan su naturaleza caída, pero estamos viendo también que somos pecadores por voluntad propia, por decisión propia, porque a nosotros Dios no nos tienta ni nadie nos obliga a pecar. Somos nosotros los que concebimos el pecado, los que consideramos el pecado. Dios dice, hagan esto, y nosotros decimos, es mejor hacer esto. Dios dice, esta es mi ley, no la infrinjan, y nosotros, es bueno pecar y cometer infracción de la ley.
porque eso es el pecado, infracción de la ley, según Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Entonces, el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ustedes recuerdan cómo experimentaron la muerte Adán y Eva en el Edén? Vuelvan a Génesis, capítulo 1, por favor. No era el 1, era el 3, donde acabábamos de leer. Génesis 3, habíamos leído hasta el versículo 6, vamos al versículo 7. Entonces, después que Eva comió y dio a su marido que estaba con ella, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Resulta que ellos, de hecho, ya sabían que estaban desnudos. Resulta que ellos moraban entre sí desnudos y tenían comunión con Dios estando desnudos. Pero cuando dice que en ese momento conocieron que estaban desnudos, no conocieron el bien y el mal como les propuso el enemigo. En ese momento ellos empezaron a experimentar las consecuencias de su pecado. En ese momento, por primera vez, ellos sintieron vergüenza por lo que habían hecho. En ese momento, por primera vez, quisieron cubrir su desnudez, se sintieron avergonzados e indefensos delante del otro, pero sobre todo por el contexto, delante de Dios. Pecaron, pero en lugar de correr a Dios, en lugar de buscar su misericordia, en lugar de denunciar la tentación que se les estaba planteando, ¿qué hicieron? Buscar resolver el problema por sí mismos. Se escondieron, querían cubrir su culpa. Mis hermanos, ¿cómo somos nosotros? Cuando yo peco, todas las veces que peco, tengo que confesar, o por lo menos la inmensa mayoría, mi tendencia es ver cómo resuelvo este problema. Lo que yo intento hacer es cómo evito las consecuencias, cómo oculto lo que acabo de hacer, cómo me libro de lo que esto va a resultar. Pero resulta que podemos engañarnos a nosotros mismos. De hecho, es el primer error que cometemos y lo que tratamos de hacer todas las veces. Podemos engañar al otro, pero al Señor jamás vamos a poder ocultar ni siquiera uno de nuestros pensamientos, ni siquiera una de nuestras palabras, ni siquiera la acción que cometamos en la más absoluta soledad e intimidad. El Señor conoce absolutamente todo de nosotros. ¿Recuerdan el salmista cuando decía: ¿a dónde me iré de tu presencia? Si me voy a la cima de esta montaña de la arenera, allí está el Señor. Si me voy a la mitad del río Guatiquía, ahí está el Señor. Si me escondo en mi habitación y apago la luz y me quedo con la llave cerrada, ahí está el Señor. Ni siquiera tengo que expresar las palabras y el Señor ya conoce lo que hay en mi corazón. Por eso el Señor Jesucristo, cuando tenía los debates con los judíos, Él no tenía que esperar o no necesitaba que le dijeran lo que ellos estaban pensando, porque dice la Escritura que Él conocía el corazón de ellos. Y resulta que Él conoce nuestro corazón. Él sabe cada vez que estamos considerando pecar. Él sabe cada vez que estamos considerando desobedecerle. Y yo les digo algo. Santiago dice: el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, pero resulta que desde que nosotros lo estamos considerando, estamos pecando. A partir del momento en que Eva comenzó a considerar algo distinto a lo que Dios le había dicho como algo bueno para ella, estaba pecando. Cada vez que usted comienza en su cabecita a darle vueltas a cualquier tipo de pecado, usted ya pecó. Recuerden el Sermón del Monte. A ustedes les fue dicho: si alguno comete adulterio, si alguno ve a la mujer de su vecino y la desea en su corazón, ya cometió adulterio. Si alguno se enoja en su corazón con su hermano, ya cometió adulterio, ya cometió homicidio. Tal es el nivel de nuestro pecado, mis hermanos, delante de la presencia del Señor. Tal es su sabiduría, su santidad, su omnipresencia, su justicia.
que no puede tolerar que ni siquiera con nuestras mentes pensemos en ser desleales, desagradecidos con su bondad, porque es que resulta que en la creación el Señor se reveló como un Dios bueno, generoso, dadivoso, fiel, providente, pero resulta que Él no es como un relojero que le dio cuerda al mecanismo que creó y lo puso a funcionar y se deshizo del interés que tenía sobre eso. Resulta que todos los días el Señor está atento de su creación. Resulta que todos los días Él es quien hace que el sol salga sobre justos y sobre injustos. Resulta que Él es el que hace que llueva sobre justos, sobre injustos. Él es el que permite que hayan estaciones para que haya alimento y sustento para todos nosotros. Él sigue atento de su creación, Él sigue atento de sus criaturas y sobre todo sus ojos están atentos de su iglesia, de su pueblo. Pero resulta que una vez pecamos, una vez concebimos la desobediencia y lo consumamos, el pecado da a luz la muerte. Ustedes recuerdan Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Yo les voy a mostrar que nuestro principal problema con el pecado es que pecamos contra un Dios que es bueno, que es providente, que es justo, que es amoroso. Ustedes recuerdan que después que Dios establece su juicio sobre Adán y Eva, los expulsa de su presencia. La primera consecuencia que ellos experimentaron fue conocer que estaban desnudos. Recibieron el juicio de Dios. Él les dijo, ustedes fueron tomados del polvo y al polvo volverán. Él les había dicho, si ustedes me desobedecen, ciertamente van a morir. Desobedecieron y ciertamente ustedes van a volver al polvo y van a vivir lejos de mi presencia, porque yo no puedo tolerar el pecado, porque mis ojos son muy puros para ver el mal. Pero resulta que todos nosotros compartimos la suerte de nuestros primeros padres. Vivimos en un mundo que está separado de Dios. Este mundo no puede estar en la presencia de Dios. Ustedes y yo no podríamos presentarnos por nosotros mismos delante de Dios porque seríamos como Adán y Eva expulsados de su presencia inmediatamente por causa de nuestro pecado. Pero resulta que si durante nuestra vida terrenal nosotros no resolvemos el problema, que entre otras nos vamos a dar cuenta que no podemos resolver por nuestra propia iniciativa, vamos a sufrir una consecuencia aún peor, que es la muerte segunda. El pastor recientemente nos ha hablado de eso en sus sermones sobre Primera de Juan, pero vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, si son tan amables. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, yo voy a leer el versículo 7 y ustedes me van a ayudar todos juntos con el 8 y con el 9. Primera de Tesalonicenses 1, yo leo el 7 y ustedes el 8 y el 9. Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. Les ruego que me excusen. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Yo leo el 7 y ustedes el 8 y el 9. Dice así, Segunda de Tesalonicenses, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, Mis hermanos, estas son las verdaderas consecuencias terribles de nuestros pecados. Y estas son las consecuencias que van a experimentar todos aquellos que no crean el Evangelio, que no obedezcan el Evangelio. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Mis hermanos, yo les digo que lo terrible del infierno no es el lago que arde en fuego y azufre donde el gusano no muere. Lo terrible de ese lugar es que allá nadie va a experimentar ni a conocer sombra ni vestigio de la bondad de Dios o del amor de Dios o de la santidad de Dios o de la generosidad de Dios, sino solo su justicia siendo satisfecha, su ira siendo derramada por la eternidad. Quien vaya a sufrir la pena de eterna exclusión y eterna perdición, irá a pagar cada uno de sus pecados por toda la eternidad, porque el Dios a quien los hombres ofendemos es un Dios eterno, justo y santo. Por eso les decía que no hay nada que podamos hacer para resolver nuestro problema de pecado por nosotros mismos. ¿Recuerdan en el sermón que les prediqué sobre Marcos, sobre la confesión de Pedro? Yo les dije que los discípulos estaban pensando que Jesucristo era un Mesías que había venido para rescatarlos ¿de qué? De la esclavitud y el yugo bajo los romanos, de sus opresores, de los que los tenían esclavizados y dominados. Pero resulta que Jesús no vino a librarlos de los males terrenales, no vino a librarlos de ese pequeño enemigo en comparación con el verdadero enemigo que no podemos vencer, y es el pecado. Ellos querían que Él los librara de Roma, de sus aflicciones, de sus circunstancias momentáneas, pero Él vino a librarlos del más grande enemigo de sus almas y el más grande enemigo de nuestras almas, el pecado. Y resulta que no podemos vencer ese enemigo porque con cada uno de nuestros pecados, miren, cada vez que usted infringe el más pequeño de los mandamientos de Dios, usted se hace acreedor de la más grande deuda eterna con la justicia del Dios santo y justo. Cada vez que usted desobedece uno de los mandamientos de Dios, usted se hace culpable de desobedecer toda la ley de Dios y usted es culpable. Y usted va a tener que pagar las consecuencias de su pecado y usted va a tener que comparecer delante del tribunal del Señor para satisfacer la justicia de Dios. Tiene dos maneras de hacerlo. Si lo hace por su propia cuenta, mi hermano, usted va a tener que sufrir esta pena de eterna perdición, de eterna exclusión del amor y la bondad de Dios, para sufrir la ira de Dios hasta que su justicia sea satisfecha hasta la eternidad. Pero resulta que Dios en su amor proveyó una manera, un sustituto que pagara esa deuda por nosotros. Resulta que el Padre eligió a unos, de todos los pecadores, eligió a unos que Él le iba a dar al Hijo para que Él viniera a morir y a dar su vida en rescate por ellos. Y resulta que el Espíritu Santo es el que se ha encargado de que todas estas cosas les sean anunciadas a ustedes por medio de los que les predican el Evangelio, como dice Primera de Pedro 1:12. Pero vamos a profundizar en esto un poco más. Vamos, por favor, a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. De nuevo, yo voy a leer el versículo 13 y ustedes me ayudan con el 14. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ustedes, ¿cuánto más? Entonces, imagínese que en la antigüedad, cada vez que las personas pecaban, tenían que presentar un sacrificio por su pecado. Ellos tenían que poner la carga y el peso de su culpa sobre un sustituto, sobre un animalito.
Pero resulta que eso lo tenían que hacer una y otra y otra y otra vez, porque nuestra deuda por causa del pecado es una deuda eterna, y cualquier ofrenda que nosotros presentemos para cubrir esa deuda va a ser absolutamente insuficiente. Y cada vez que pecaban, más culpa, más deuda, más sacrificios, y así continuamente, una y otra vez. Pero resulta que habían sacerdotes que presentaban esos sacrificios delante de la presencia de Dios. Y resulta que ellos tenían que ofrecer primero por ellos mismos, por sus propios pecados, y luego por los pecados del pueblo. Pero eso tenían que hacerlo una y otra y otra y otra vez. Y además, cada vez que el sacerdote o el sumo sacerdote moría, tenía que llegar otro nuevo sacerdote para que iniciara la labor por otra generación, una y otra y otra y otra vez. Pero ustedes acaban de ver que la sangre de estos machos cabríos, al menos en forma temporal, santificaban para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Cuánto más su sangre es suficiente para limpiar sus conciencias de sus obras muertas, para que puedan vivir y servir al Dios vivo? Vamos a el capítulo 7, ahí mismo en Hebreos, al versículo 26, para ver cuál es la naturaleza, la condición de este sacerdote que intercede por nosotros. 7:26. Y de nuevo les voy a rogar a todos que me ayuden con la lectura. Todos juntos, 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Yo leo el 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así pues, nuestra deuda era tan grande que no podíamos pagarla, pero nuestro sustituto, nuestro sumo sacerdote, el cordero que se ofreció como nuestro sacrificio, es tan grande, tan infinito, que es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. En eso consiste el amor de Dios, mis hermanos, no en que nosotros lo hayamos amado, sino en que Él nos amó primero y dio a su Hijo en rescate por todos nosotros. Y quiero hacer énfasis en que Dios entregó a su Hijo como el pago del rescate por todos nosotros. Vamos brevemente al Evangelio de Juan, al capítulo 1, si son tan amables. Yo voy a leer a partir del versículo 1 y ustedes van a leer cuando les indique el versículo 14. Yo leo a partir del versículo 1 en Juan 1 y ustedes me ayudan a leer el versículo 1:14 cuando se los indique. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es muy llamativo que Juan el Evangelista inicia su escrito dejando totalmente claro que el Señor Jesucristo es eterno, dejando absolutamente claro que Él es Dios, que Él es co-creador con el Padre y con el Espíritu Santo, que Él ha existido desde antes del principio, de tal manera que en el principio todas las cosas fueron hechas por Él. Ahora ustedes me ayudan con el versículo 14. Y aquel Verbo... Mis hermanos, el Verbo eterno, el Dios eterno, se encarnó de una virgen, nació de una virgen
para venir a salvarnos, para venir a cumplir el propósito eterno establecido por la Trinidad de venir a consumar su obra de redención y rescate por todos nosotros. El Verbo eterno fue hecho carne. Segunda de Corintios 8:9 dice que Él, no lo busquen si quieren, dice que Él, por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros pudiéramos ser acercados de nuevo con el Padre. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el sacrificio sustitutivo por nuestros pecados, es en verdad el Dios eterno hecho hombre. Es en verdad un hombre como todos nosotros, que nació como nosotros, que creció como nosotros, que aprendió la ley como todos los de su época, que fue obediente en todo, absolutamente, a diferencia de nosotros, que fue obediente al Padre en todo, igual, idéntico en todo a nosotros, pero sin el pecado, mis hermanos. Y resulta que este Dios eterno, el creador de todas las cosas, el santo y justo Dios, a quien nosotros ofendimos con nuestros pecados, fue a la cruz para pagar nuestra propia deuda. Cuán grande amor del Señor. Lo hemos ofendido, lo hemos deshonrado, no le glorificamos, desobedecemos su buena voluntad para con nosotros. Nos hacemos acreedores de una deuda que es eterna con su propia justicia. Nos separamos de Él y Él viene a morir por nosotros. Él viene a llevarnos nuevamente delante de su presencia. Él viene a rescatarnos, a redimirnos, a pagar el precio por nuestra reconciliación. Y todo eso, mis hermanos, lo hizo durante toda su vida, siendo consumado este sacrificio en la cruz. Vayan por favor a Isaías capítulo 53. Y en Isaías capítulo 53, a partir del versículo 6, dice la Escritura. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis hermanos, nosotros somos los que estábamos descarriados, nosotros somos los que estábamos lejanos del Señor, nosotros fuimos los que se apartaron cada uno por su camino, lejos del camino trazado por Dios desde el principio. Pero aún así, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de quienes somos nosotros, el Señor nos amó de tal manera que dio a su Hijo por nuestra salvación. Nos amó de tal manera que cargó en Él el pecado de todos nosotros. La angustia del Señor en el huerto del Getsemaní, la noche previa a ser arrestado y crucificado, era tal porque Él conocía que la copa que tenía de beber era la copa que contenía todos nuestros pecados. Era la copa de la ira y la justicia de Dios. Era la copa de nuestra deuda eterna que Él bebería de una sola vez. Por eso su angustia, por eso su sudor, por eso su alma entristecida mucho hasta la muerte, por eso su lucha por consumar la obra, porque era como uno de nosotros, porque fue tentado, pero Él jamás cedió ante la tentación. Ahora, por favor, salten a Primera de Pedro, al capítulo 2. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, ayúdenme a leer el versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Vamos todos juntos. Quien llevó Él mismo Mis hermanos, si ustedes ven atentamente el versículo,
se van a dar cuenta que hay un objetivo, hay un propósito o un resultado esperado por el cual el Señor se ofreció a sí mismo como el sacrificio por nuestros pecados. Hay un propósito para esto. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, quien pagó nuestra deuda, quien sufrió por la maldad de todos nosotros, quien nos redimió de nuestras culpas delante de Dios. ¿Para qué? Según el versículo 24, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Para que usted, estando ahora muerto al pecado, para que usted, estando ahora identificado con Cristo en sus aflicciones, en su muerte y en su resurrección, ya no viva más para el pecado, sino para la justicia de Dios, para que usted pueda conocer al Señor y experimentar en su vida las delicias de empezar a gozar de Él desde ahora, en este momento, y para que usted pueda empezar a vivir de tal modo que lo glorifique, de tal modo que ahora ya no es imperativo que le va a desobedecer por causa de su naturaleza carnal, sino que ahora usted está plenamente capacitado, gracias a Cristo, gracias al nuevo nacimiento propiciado por el Espíritu Santo cuando nos dio la fe en Él, ahora pueda vivir para su justicia, ahora pueda ser obediente, ahora pueda guardar todos los mandamientos del Señor. Aunque jamás lo vamos a lograr hacer, esa va a ser nuestra lucha continua como creyentes todos los días. El pastor Leonel fue enfático en la penitencia, en decir que uno de los rasgos que distinguen a un creyente es que le duele pecar, es que no puede estar tranquilo cuando está desobedeciendo a su Señor, es que no puede estar tranquilo cuando su comunión con Dios ha sido quebrantada, porque nuestra unión con Cristo jamás va a ser deshecha. ¿Por qué? Porque nuestra unión con Cristo descansa en su suficiencia, en su poder, en su fidelidad, pero nuestra comunión con Él tiene estorbo cada vez que nosotros pecamos. Por eso es necesario que recordemos el Evangelio una y otra vez, porque somos falibles, porque somos frágiles, porque debemos volver a los rudimentos, al Cristo entregado, sacrificado como nuestro Cordero, al que se ofreció como nuestro sustituto, al que se presentó como el sumo sacerdote que fue a la presencia de Dios para presentarse a sí mismo como el pago por nuestros pecados. Resulta, mis hermanos, que en Él fue depositado todo el castigo por nuestros pecados. Él sufrió nuestros dolores, Él sufrió por nuestras culpas para reconciliarlos, para que ahora como su iglesia santa, sin mancha, gloriosa, podamos vivir de tal manera que el propósito de nuestros días sea buscar la gloria del Señor, no nuestra propia gloria, para que cada día busquemos agradar a nuestro Señor y ser fieles a Él, amarlo, permanecer en su amor y guardar sus mandamientos para su propia gloria, para la alabanza de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Mis hermanos, hemos visto una vez más el Evangelio, hemos recordado una vez más lo que hemos creído desde el principio, pero quedándonos con 1 de Pedro 2:24, el objetivo de todas estas cosas es que nosotros ahora estamos muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Lo que yo quiero que usted reflexione esta mañana a manera de conclusión es si en verdad usted está viviendo para la justicia de Dios, es si en verdad usted está caminando en comunión con su Señor, es si en verdad usted se acerca a la Escritura para conocer a su Dios, para relacionarse más y mejor aún con Él y para guardar sus mandamientos. No tiene sentido que digamos, ya conozco el Evangelio, no tiene sentido que digamos, yo creí esto desde hace como 15 o 20 años, si nuestras vidas no continúan constantemente dando fruto, caminando en esta salvación tan grande que nos ha sido entregada por el Señor, de tal manera que estamos muertos a los pecados, pero vivimos para la justicia de Dios, y todo esto gracias al sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Amén. Oremos y demos gracias a Dios. Bendito Dios,
Padre, tenemos que reconocer que como creyentes constantemente hemos olvidado cuán grande es tu amor, cuán grande es la dádiva que nos has dado al haber enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Padre, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos en nuestras falencias para valorar y apreciar y conocer quién eres tú, todo lo que has hecho por nosotros a través de tu Hijo, todo lo que haces por nosotros a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros para guiarnos a la verdad y guiarnos a Cristo una y otra vez. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu amor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, a guardar tus mandamientos para tu propia gloria, para que tu nombre sea exaltado, para que tu sacrificio, tu obra, tu alabanza sea proclamada entre todas las naciones, para que tú seas exaltado como el Dios eterno, como el gran triunfador, aquel que rescató nuestras almas y nos ha reconciliado con Dios. Gracias, Señor, por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.